Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de MyInvestor en todos sus aspectos. Aprenderemos a crearnos una cuenta, aprenderemos a utilizar la plataforma y aprenderemos cuáles son los productos más rentables que tiene MyInvestor para poder sacar el mayor rendimiento a nuestro capital con muy bajas comisiones. Y esto es lo importante de MyInvestor, que tiene muy bajas comisiones. Es una plataforma que yo se la recomiendo a todo el mundo al 100% y os garantizo que no os va a defraudar. Así que quedaros porque comenzamos. Bien, lo primero de todo es crearnos una cuenta. Tendréis el link para entrar en el primer comentario o en la descripción del vídeo, y ese link lo que va a hacer es que al abrir una cuenta os llevéis 30 euros de regalo y que además, como veis en pantalla, se os abonen 12 meses sin costes de gestión, ya que entráis con este link que yo os proporciono. Así que si vais a crearos una cuenta totalmente nueva, os recomiendo que entréis, porque tanto vosotros como yo salimos ganando. Tenemos un mes sin comisiones de gestión y además nos dan 30 euros por la cara. Dicho esto, lo primero que hacemos es entrar en el primer link, y una vez entramos en el link nos aparece la página que vemos en cuestión. ¿Qué tipo de cuenta queremos abrir? Bueno, pues en este caso, si somos individuos únicos, pues elegimos un solo titular, pero si vamos a ser varias personas que gestionemos esta cuenta, pues elegimos dos titulares. En este caso voy a elegir un solo titular, que por cierto yo ya tengo mi cuenta creada, pero la estoy creando con vosotros paso por paso para que lo veamos y lo entendamos, y vamos a tener que seguir una serie de procesos para verificar que somos nosotros los que nos estamos haciendo la cuenta. Por eso aquí te dice que para crear tu cuenta de una manera 100% digital tienes que cumplir los siguientes requisitos: un email único para ti, ¿vale? Nosotros lo cumplimos, un número de móvil español, y esto es importante. Si no eres de España no te van a dejar abrir una cuenta dentro de MyInvestor. Tenemos que tener en cuenta esto, ya que es muy importante. En este caso también lo tenemos: un móvil con cámara y buena conexión a internet, ya que MyInvestor sobre todo se utiliza desde la app del teléfono móvil, y además nosotros tendremos que verificar nuestros documentos, pero esto se puede hacer desde el teléfono móvil o desde el ordenador si tiene buena cámara. Un IBAN, una cuenta española, también lo tenemos, un DNI y la nacionalidad o residencia fiscal española, también lo tenemos. Si por lo que sea tenéis doble nacionalidad, como es mi caso, dejadlo en los comentarios porque yo os puedo ayudar y guiar. Es cierto que lleva un poco más de tiempo abrirse una cuenta dentro de esta plataforma, pero finalmente sí que se puede hacer, así que no os preocupéis. Una vez lo hemos seleccionado, rellenamos aquí con el teléfono móvil y con el email, aceptamos las políticas y le damos a continuar. Como yo ya tengo una cuenta creada vinculada a mi teléfono móvil y a mi correo electrónico, lo que tendréis que hacer a continuación es rellenar básicamente vuestros datos fiscales, vuestro documento de identidad y hacerle fotos a vuestros documentos de identidad para corroborar que sois vosotros. También tendrán que hacer foto a vuestra cara para comprobar que es vuestra cara y no la de tu hermano o la de tu tía la que sale en el DNI o en cualquier otro documento, y ya estaría. Luego se toman un poco de tiempo para aceptar tu cuenta y así de fácil. Ahora vamos a hacer que ya nos la hemos creado y que ya nos la han aceptado. Vamos a acceder a la banca online de MyInvestor para ver qué podemos hacer desde ella. Por ello, una vez accedemos a MyInvestor, esta es la página principal desde la que podremos acceder a nuestra plataforma. Si lo que te interesa también es aprender a utilizarla desde el teléfono móvil, te recomiendo que hagas clic en las tarjetas, ya que aquí tienes un tutorial para hacerlo en el teléfono móvil también. Lo que tenemos que hacer básicamente es registrarnos con nuestro DNI y nuestra contraseña y ya estaría, así de fácil. Y una vez hemos entrado, esta es la interfaz que MyInvestor nos presenta. Realmente es así, de esta forma, ya que normalmente la gente lo utiliza desde el dispositivo móvil y está sobre todo optimizada para dispositivos móviles, pero eso no significa que no podamos utilizarla desde nuestro ordenador, PC, laptop, como queráis llamarlo. En este caso, esta es la página principal. Aparece censurado tanto mi dinero como mi inversión, ya que estos son temas privados, pero no os preocupéis porque os voy a enseñar cómo utilizar paso por paso todo lo que MyInvestor nos ofrece. Por un lado, aquí tenemos que entender que MyInvestor lo que nos da es básicamente un número de cuenta. Nosotros tendremos que hacer transferencias al número de cuenta desde nuestra cuenta española y luego podremos comprar los productos desde la cuenta de MyInvestor. Por eso, si nosotros bajamos, aquí nos pone cuentas y tarjetas. Vemos las transferencias también. Podemos hacer transferencias nacionales, transferencias internacionales, si queremos traspasar el dinero de esta cuenta a otra cuenta. Y si bajamos, aquí vemos también la parte de inversiones, vemos cuánto dinero hay invertido y podemos ver también en qué fondos están invertidos, ya que lo mejor de la plataforma de MyInvestor es que tiene los fondos indexados más cotizados del mundo, que son los de BlackRock, los Amundi o los fondos Vanguard, que normalmente te piden un requisito o una cantidad mínima de dinero para poder invertir en ellos. Son fondos que tienen rentabilidades muy altas, como veremos a continuación, y que MyInvestor te da la posibilidad de entrar con la cantidad que sea. Visto el menú principal, vámonos al menú que aparece arriba a la izquierda en estas tres barritas de aquí y vamos a ver lo que podemos encontrar dentro del menú desplegable que se acaba de abrir en la izquierda de MyInvestor. Bien, primero vemos nuestro nombre con nuestro DNI, obviamente censurado por temas de privacidad. Aquí podemos ver
toda la información de nuestra cuenta. Podemos ver los datos del perfil, los documentos que hemos proporcionado, la configuración, política de privacidad. Si te quieres abrir una cuenta nueva, si quieres traer amigos, que es lo que os comentaba antes, yo os estoy trayendo a vosotros para que salgáis beneficiados durante un año con 30 euritos y por otro lado yo también me los lleve. Y esto es básicamente la parte de nuestro perfil. No tiene mucho más, así que vamos a lo importante, que son los productos que MyInvestor nos ofrece. Si volvemos a hacer clic en las tres barritas, veremos que se nos abre otra vez el menú y la siguiente opción es la de mi posición, que es básicamente la página principal que nos aparecía al principio nada más entrar en nuestra cuenta. Por eso vamos a obviar esto y vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte de los fondos. Y esto es lo importante de MyInvestor. Aquí es donde nosotros vamos a poderle sacar rentabilidades muy buenas a nuestra cuenta y a nuestro capital. En este caso, a mí los que más me gusta son los fondos indexados. Son fondos que básicamente lo que hacen es copiar a los índices, copiar el comportamiento de los índices, y está comprobado que estos fondos a largo plazo son de lo más rentable que te puedes encontrar actualmente. Yo os lo recomiendo al 100%. Actualmente estoy invirtiendo en esto, así que de verdad no perdáis esta oportunidad. Si entramos a los fondos podremos ver todos los que nos ofrece MyInvestor. Podemos encontrar fondos desde Imantia, BBVA, Bankia, BlackRock, Vanguard. Podemos filtrar también por diferentes códigos, porque ya sabéis que cada fondo tiene su código, y en este caso, por ejemplo, si entramos en los fondos BlackRock, podremos ver el código que nos aparece aquí, la rentabilidad a 3 años. Si nosotros metemos un capital a 3 años sacaría un 10,22%, y vemos la rentabilidad anual que está llevando. También vemos la volatilidad de este producto, y si hacemos clic en el desplegable podremos ver la distribución de activos. En este caso, pues por ejemplo, el fondo de BlackRock del Developed World Index, pues podemos ver que el 99,9 está básicamente concentrado en acciones, y aquí vemos los diferentes sectores de estas acciones. Podemos ver tecnología, servicios financieros, etcétera. Si nosotros quisiésemos operar, imaginad que ya habéis metido dinero, en este caso yo ya lo tengo y lo he hecho a posta para demostraros cómo se hace. Si nosotros le damos a operar, se nos abre la información del fondo con la cuenta de MyInvestor, esto obviamente censurado, con el dinero que tenemos rentable, y podremos ver la rentabilidad anual que ha tenido el fondo. Si queremos hacer una compra, podemos elegir si hacerla en efectivo o en participaciones, y podremos ver el precio de una participación. En este caso, bueno, son 13,80 euros, así de fácil. Y también abajo podremos ver todos los datos fundamentales para el inversor, que básicamente es el folleto de estos fondos. Por ejemplo, en este caso el iShares Developed World Index, podemos ver los datos fundamentales para el inversor con todos los datos de este fondo, todas sus rentabilidades, todo el perfil de acciones en los que invierte. Y esto es muy importante, ya que tenemos que saber en lo que estamos invirtiendo actualmente. Le daríamos a continuar y firmar tras haber rellenado y cumplimentado todos estos pasos, y compraríamos ya acciones o participaciones de este fondo. Dejado esto de lado, vamos a volver para atrás, vamos a ver otro tipo de productos que, como ya os he comentado, tanto los fondos BlackRock como los Vanguard como los Amundi son de los fondos más cotizados actualmente en el mundo. Así que yo os recomiendo 100% que si no sabéis qué hacer con vuestro dinero y queréis sacarle una rentabilidad, el Vanguard, por ejemplo, del SP500 es uno de los mejores fondos que encontramos actualmente. Si en cambio nos vamos para atrás y vemos otro tipo de productos, como pues puede ser las carteras indexadas, los fondos plus, fondos estratégicos, son otras maneras de sacarle rentabilidad a nuestro dinero que tenemos en la cuenta de MyInvestor. Aquí te lo pone, desde 1000 euros puedes beneficiarte de carteras de fondos, puedes hacerte una cartera que tú quieras en función del perfil que tú tengas. Si tienes un perfil clásico con una tolerancia al riesgo muy baja, un perfil indie, en fin, esto ya son nombres que le dejan los de MyInvestor en función del perfil que tú tengas como inversor, si asumes riesgos, si quieres sacarle mayor rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto al final son carteras de fondos que te hacen los de MyInvestor para que tú puedas operar a gusto y cómodamente. Por eso, volviendo para atrás, encontramos otro tipo de productos como los fondos plus, que son fondos de gestión activa. También encontramos los fondos estratégicos, y finalmente encontramos la opción de que tú también puedas traer tu fondo, que tú presentes un fondo tuyo personal para que aparezca aquí y la gente pueda invertir dinero dentro de tu fondo. Yo nunca he traído mi fondo porque yo actualmente no tengo fondos. Si lo tuviese, barajaría la posibilidad, porque además MyInvestor tiene unas comisiones muy bajas. Por otro lado, si vamos otra vez al menú de la izquierda que os mencionaba antes, podremos ver también planes de pensiones. Podremos hacer un plan de pensión que nos ofrezca MyInvestor, o podremos traer planes de pensión que ya tuviésemos de antes. Lo podemos traer aquí, como pone en Conoce tu plan B. Así de fácil y así de simple. Si hacemos clic en Disfruta de un planazo, encontraremos todas las características del plan de pensiones de MyInvestor, y podremos elegir entre un perfil decidido, conservador o equilibrado
en función de la tolerancia al riesgo, como os comentaba antes, y de los objetivos a largo plazo que tuviésemos. Si le damos para atrás otra vez y para atrás otra vez y volvemos al menú de la izquierda, vemos que también podemos hacer tarjetas con la cuenta de MyInvestor, y esto es la pera, porque podremos hacer una tarjeta asociada a nuestra cuenta y podremos realizar pagos con ella. Hay gente que se siente mucho más cómodo ya que tiene todo el dinero registrado en la cuenta de MyInvestor y con la tarjeta tratándola como si fuese un banco normal y corriente, y es perfectamente asumible. Al final tenemos que hacer un poco de contraposición entre las características que nos ofrecen algunos bancos como el Banco Santander, como Bankia o como otros bancos, en contraposición con MyInvestor, que son bancos que nos ofrecen seguridad, fondos indexados y además comisiones muy bajas. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo, y en este caso las características es que podremos optar a una Visa Crédito o a una Visa Débito, ¿vale? Es una tarjeta gratuita en cualquier cajero del mundo. Podremos realizar una retirada de efectivo gratis al mes en cualquier cajero del mundo. Esto es importante. Yo no utilizo el dinero en efectivo, pero si vosotros lo utilizáis, esto ya depende de cada uno. Y bueno, básicamente estas son las características que nos aparecen. Vamos para atrás y vamos a ver la última opción de todas, que es la de la hipoteca, porque MyInvestor también tiene planes de hipoteca si es lo que te interesa. Aquí podremos verlo, podremos ver hipoteca sin mochila, podemos ver hipoteca a tu manera. En este caso son hipotecas a 25 años con diferentes características. Yo aún no estoy hipotecado, no he contratado estos productos, así que realmente no puedo recomendar si son buenos o si son malos, porque no estoy realmente informado al tanto de ellos. De todas formas, te recomiendo que le eches un ojo, porque si MyInvestor ofrece tantas buenas condiciones en unos aspectos, seguro que también las ofrece en otros. Dicho esto, vamos a volver para atrás y vemos que el menú de la izquierda ya se ha acabado. La siguiente opción es la de salir y ya saldríamos de nuestra cuenta. Es una plataforma muy simple y muy sencilla, pero a la vez es muy efectiva, ya que nosotros haremos lo que queremos haciendo apenas 4 o 5 clics. Esta es la plataforma de MyInvestor y espero que te hagas una cuenta nueva, ganes 30 eurillos y puedas estar un mes entero sin cobrar comisiones de gestión. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un mega like, mírate este otro vídeo para sacar rentabilidad a vuestro dinero, o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.